Hoy hemos tenido una de ellas, es la reunión con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Como es de público conocimiento, ya lo anunciamos la semana pasada, ante algunas publicaciones periodísticas que saludamos nosotros la labor fiscalizadora de los periodistas para tener un mejor control electoral y que la ciudadanía pues tenga el conocimiento pleno de quiénes son sus candidatos. Esta es una preocupación que no es ajena al Parlamento y en ese sentido hemos tenido la reunión con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones el día de hoy a las 10 de la mañana junto con sus representantes de cada bancada, vale decir sus portavoces. Ha sido una reunión muy importante, muy fructífera, una primera reunión que amerita una segunda, que ya la haremos con los presidentes de las comisiones de Constitución y Justicia. ¿Y por qué de estas comisiones? Porque varias reformas de las cuales han presentado varios congresistas e iniciativas del mismo Jurado Nacional de Elecciones corresponden a ser proyectos de ley referentes a reforma electoral y también proyectos de ley referentes a la hoja de vida de candidatos, que justamente el día de hoy uno de los cuestionamientos de los cuales el Parlamento no puede ser ajeno. El Parlamento y el Congreso de la República tiene que dar ese instrumento para tener un mejor control. La mala noticia es de que las iniciativas que podamos nosotros aprobar en esta legislatura no les va a servir al Jurado Nacional de Elecciones para estas elecciones, pero sí nuestra prioridad de que estas iniciativas tengan ya la base y sean fundamento para las próximas elecciones. Eso fue una de las preguntas que uno de los portavoces le preguntó al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, la celeridad, que si lo ponemos al debate, una de estas iniciativas pueda servir ahora. Y el doctor Tábara nos indicó de que no, pero eso no significa la importancia que tiene. Nos hemos comprometido en una próxima reunión con los nuevos presidentes, que entiendo que se están instalando en las comisiones, presidente de la Comisión de Constitución, presidente de la Comisión de Justicia. Hay varias iniciativas respecto a mejorar la hoja de vida de candidatos. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchas veces cuando ellos se presentan, por ejemplo, para tomar un caso, no están obligados, digamos, a decir si tienen un proceso no pendiente, y muchas veces las normas les permite de que mientras el proceso dure y no haya una sentencia final, y sabemos nosotros la carga procesal que tiene el día de hoy el Poder Judicial, hay procesos que duran muchos años, e incluso hablamos, imagínense en el supuesto que salga elegido tal candidato y que el proceso judicial todavía esté pendiente, ¿no? Entonces, a las finales puede ser una sentencia absolutoria o una sentencia condenatoria, pero no da celeridad de que esa ciudadanía se pronuncie. Pero sí lo que queremos es que el ciudadano conozca que ese candidato tenga un proceso. Eso es lo que queremos, ¿no? Y así, esa y unas otras iniciativas que hemos discutido durante 2 horas con el doctor Tábara. Hay iniciativas importantes de varios congresistas, hay iniciativas importantes del propio Jurado Nacional de Elecciones. Yo voy a ordenar, que tengan ustedes estos cuadros. Estos cuadros son importantes para que ustedes también nos ayuden a seguir. Este cuadro de seguimiento referente a reforma electoral, con todas las iniciativas del Jurado Nacional y las iniciativas de los congresistas, que hay que agendarlas. Y respecto a la hoja de vida de candidatos, iniciativas importantes de varios congresistas y también del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, ¿qué tendrán que hacer los nuevos presidentes? ¿No? Subsumir estas en una iniciativa, y la propuesta y el compromiso del día de hoy ha sido tener un pleno temático en todos los temas electorales. Vamos a ver hojas de vida, vamos a ver reformas electorales y espero en ese sentido el apoyo de todos los congresistas para poder tener quórum. Sin quórum no vamos a poder agendar, eso lo vamos a ver en Consejo Directivo, en Junta de Portavoces. Les ha parecido bien a los congresistas tener este pleno temático para dar esa herramienta que el día de hoy el Jurado Nacional necesita, que el día de hoy el Perú y la ciudadanía necesita conocer quiénes son sus candidatos, por quiénes va a votar y a quiénes va a dar ese voto de confianza. Tiene que saber, si bien es cierto hay que respetar los debidos procesos, porque muchas veces en algunos casos también se ha dado que son denuncias que finalmente terminan en condenas absolutorias, pero el ciudadano debe de conocer qué personas son. Entonces, para eso está este Congreso, para eso está este Parlamento, para darle esa herramienta al Jurado Nacional de Elecciones, y lo vamos a ver con la celeridad que ello amerita. Otra reunión importante que hemos tenido también con los portavoces posteriormente a esta reunión, que ha durado 2 horas y no va a ser la primera con el doctor Tábara, ha sido la modalidad de la elección del defensor del pueblo.
Ya el Congreso cumplió con dos importantes elecciones, el Tribunal Constitucional y Banco Central de Reserva, y también queremos lograr ese consenso con los portavoces. El día de hoy se ha elegido la modalidad, de acuerdo a la norma que nos indica, hay dos modalidades, la ordinaria y la especial, y se ha decidido continuar con la modalidad por invitación para la elección del Defensor del Pueblo. Hasta las 12 del día se ha cerrado ya las invitaciones, es decir, con los candidatos que se tiene hasta el día de hoy, al momento de la votación, se ha cerrado los nombres, tenemos cerca de 28 o 29 nombres, de los cuales en la próxima reunión se va a tratar de buscar más o menos el consenso que merita de las diferentes nueve bancadas que tenemos el día de hoy conformadas en el Congreso de la República, y de esta manera ir reduciendo este número hasta llegar finalmente a una sola persona que será elegida como defensor del pueblo. No vamos a poner nosotros plazos, pero sí vamos a comunicarles a ustedes y por intermedio de ustedes a la ciudadanía que tenemos toda la voluntad y el compromiso de dar la mayor celeridad que el caso amerita para la elección del pueblo, de defensor del pueblo, porque es un tema pendiente y una deuda pendiente que está por mucho tiempo, que el Congreso hasta ahora no ha podido cumplirla y la vamos a tomar como una prioridad. ¿Alguna pregunta? Sí, congresista, buenas tardes. Gisudara de Willax. Nos gustaría saber qué va a pasar con el caso del congresista Falconi, Marco Falconi. Estaba pendiente que el Congreso responda si acepta o no su renuncia, porque hoy día el presidente del jurado ha dicho que si el Congreso no lo hace, ellos tendrían que entrar a tallar con esa decisión. ¿Nos puede contar cuál es su idea al respecto? Sí, justamente es un tema de los cuales conversamos en la mañana junto con algunos portavoces y el propio presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Tábara, nos manifestó la misma preocupación que tú nos trasladas, que usted nos traslada, y en ese sentido se ha comunicado lo que tenemos el día de hoy. Cuando se presentó este documento por parte del congresista Falconi, esto pasó a Consejo Directivo, cuando todavía teníamos de presidente del Congreso al congresista Fredo Tarola. Esto se llevó a Consejo Directivo y fue el Consejo Directivo en esta sala que tomó la decisión que esto pase a una consulta a la Comisión de Constitución. Entiendo que eso se agendó, que ya no se pudo ponerlo en discusión, era el punto 5 me parece, y llegaron solamente al punto 1 de la agenda, y eran ya 2 de la tarde, entonces a la final la Comisión de Constitución no logró verlo. Será el nuevo presidente de la Comisión de Constitución que tenga que verlo, porque esa fue una disposición del Consejo Directivo, que sea la propia Comisión de Constitución que vea el tema. Y en el ámbito judicial, el procurador del Congreso ha hecho lo suyo, que es defender el fuero parlamentario, respondiendo el día 26 de julio ante la notificación recibida el 21 de julio del mes pasado, y el procurador ha hecho uso de la facultad que le corresponde, y lo que tiene que hacer es defender el fuero parlamentario. Entonces tenemos esa vía judicial, que ya respondió el procurador. Según nos traslada el doctor Tábara, lo mismo ha hecho su procurador del Jurado Nacional de Elecciones. Ellos tienen este tema con el Poder Judicial, están respondiendo a través también de su procurador, lo mismo que hace este ente autónomo que es el Congreso de la República. Entonces tendremos todavía la espera que discutirá la Comisión de Constitución, que está integrada de manera multipartidaria por varios congresistas. Sí, congresista, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Quería pasar a otro tema, Igor Malcate, además. Se ha conocido la denuncia de Víctor Grandes como mujer, como presidenta del Congreso. Su expresión, por favor. Muy consternados, muy incómodos, personalmente muy incómoda con la noticia que el día de hoy ha sido difundida públicamente, porque estamos haciendo, y creo que todos venimos aquí con una voluntad de hacer y de incrementar esa imagen que el Congreso necesita. En eso estamos trabajando, y hechos como este lamentablemente no ayudan. Lo primero que he hecho el día de hoy, al ingresar a mi despacho, es tener y llamar al fiscal de la Nación, al doctor Ramos, con quien he conversado a las 9 de la mañana. Mi preocupación, y lo que se le ha trasladado al fiscal de la Nación, es la preocupación que tiene este Parlamento, y sobre todo quien habla, sobre este tema que no podemos concebir ninguno de los peruanos. Al igual que ustedes, hay una molestia, y creo que en ese sentido el
entiendo que a través de algunos medios de comunicación el Ministerio de la Mujer va a hacer lo suyo, porque ellos también tienen direcciones, pero el Ministerio Público, según nos informa el fiscal de la Nación, ya ha dispuesto que los fiscales de turno de la ciudad de Iquitos y Loreto inmediatamente hagan las investigaciones del caso. Entiendo que esto debe ir de la mano también y coordinado con la Policía Nacional. Entonces tenemos el Ministerio de la Mujer, que es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que entiendo que ya la ministra está tomando cartas en el asunto. El Ministerio Público tampoco no puede ser ajeno de estas investigaciones, y la Policía Nacional, que actúa junto con los fiscales de turno, que tendrán, y esperamos todos, la mano dura y firme para este tipo de delitos y para este tipo de explotación sexual de nuestros niños, de nuestras niñas. Esto no es un tema que solamente ocurre en la ciudad de Iquitos, de Loreto, sino también a nivel nacional. Y no duden que este Congreso y quien les habla va a tener la mano firme de lo que tenga que hacer el Congreso de la República, lo va a hacer. No vamos a permitir que este tipo de escándalos y de hechos, sobre todo, que vulneran, y lo que nos preocupa el día de hoy a nosotros es la situación de esas niñas. Ha habido un video en el cual se ha plasmado clarísimamente y claramente cómo se vulnera el derecho de estas menores de edad. Que tendrán o no padres cerca, eso no significa que estén ajenas a que el Estado de Derecho, a la protección, sobre todo por parte del Parlamento, del Ministerio Público y del Ministerio de la Mujer, se ocupe el día de hoy de ellas. Vamos a tener la mano firme, la mano dura, y estas noticias nos incomodan, nos molestan, y no podemos permitir que parlamentarios de este Congreso estén vinculados a ello. Yo espero que el congresista Grandes aclare dicha situación, y finalmente, independientemente de ello, el Ministerio Público tiene que investigar ya. Y según el fiscal de la Nación, es lo que el día de hoy están haciendo. Y solicitamos, y según lo que nos ha dicho el fiscal, se va a ver con la celeridad del caso que debe ameritarse, y así amerita. Inmediatamente, estos temas no pueden esperar. Presidenta, buenas tardes. Carlos Francisco Alvarado, Flores, de RPP Noticias. En esa línea de cautelar, de proteger la buena imagen del Parlamento Nacional, el viernes último apareció igualmente una denuncia contra el congresista Víctor Isla. Él está siendo acusado de malutilizar los fondos del Parlamento Nacional. ¿Qué tiene que decir al respecto? Para cualquier congresista cuestionado, colega cuestionado, debe de aclararse el tema, sobre todo si hay una denuncia respecto a la utilización de recursos públicos, que ese es el tema de fondo. Y en ese sentido, Oficialía y el área administrativa, entiendo que iniciativa del propio congresista a solicitud, y también el oficial mayor y el área administrativa nos dará un informe respecto a si esta denuncia corresponde a que se ha utilizado estos recursos públicos, y se actuará también con la firmeza del caso para este y todos los casos que se presenten. ¿Es un caso que debe verlo ética, considera usted? Entiendo que eso lo pedirán los propios parlamentarios, y en su caso se debe manifestar en todo caso el presidente de la Comisión de Ética, y los parlamentarios verán eso. Pero por parte de la presidencia de la mesa directiva se está pidiendo el informe si ha habido o no uso de recursos públicos. Presidenta, Francisco Flores, de Panamericana Televisión, y quería hacerle la pregunta con respecto a las declaraciones del congresista Bugatás este fin de semana, que a raíz de estos llamados Cornejo Leaks, habló de que en el Ejecutivo existen, y es evidente que existen lobbies. Estas declaraciones las hace pues pocos días antes de que se presente Ana Jara a pedir el voto de confianza de la representación nacional. ¿Qué está pasando con esta declaración de un congresista oficialista? Correspondiendo a ese un tema del Ejecutivo, creo que ya respondió la Premier, también el propio ministro. Respetamos las declaraciones del congresista Bugatás, porque estamos en un país libre de opinión y respetamos así las declaraciones de todos los parlamentarios, pero entiendo que las instancias correspondientes estarán viendo ese tema, y la respuesta creo que ya la obtuvieron ustedes de la Premier Ana Jara. Yo tengo una duda sobre el caso Falconi, y permítame volver a ese tema, porque se aclaró si él estuvo cobrando todo el tema de julio, que tanto se habló, los 55.000 soles, y se ha cobrado incluso sí. A ver, les comento, y justamente es un tema que con el oficial mayor veíamos y se les comunicaba al momento que tuvimos la Junta de Portavoces, porque era importante que
se conozca cómo ha sido esta situación. El congresista Falconi hace su pedido de licencia sin goce de haber. Entonces, ya al decir sin goce de haber, es que ahí hay un cruce en que el papel ingresa y el personal administrativo ya deposita el monto. Esto ha sido, según nos indica el personal administrativo, el congresista Marco Falconi ha hecho reclamo, digamos así, del documento del cual él pidió licencia sin goce de haber y no le correspondía el depósito. Pero cuando el documento, como vuelvo a decir, llega a la persona que ordenó ya de por sí el depósito a todos los congresistas, fue justamente ese impasse que se dio. Entonces, el oficial mayor, hay un oficio entre él y el congresista Falconi para pedir la devolución correspondiente. Eso es lo que nos ha comunicado el área administrativa. Sí, congresista Solórzano, buenas tardes. Javier Soto, del Diario 1. Quiero volver al tema de los lobbies. El congresista Bugatás no solo ha dicho eso, sino también ha pedido que la señora Cecilia Blume sea investigada por este tema, habida cuenta de las revelaciones de los Cornejo Leaks, denominados Cornejo Leaks. Y también se ha cuestionado al ministro Eliodoro Mayorga de Energía y Minas, justamente está investigado también por la Comisión de Fiscalización, tengo entendido, y algunos parlamentarios están pidiendo ya también que sería mejor que renuncie al cargo para facilitar justamente ante la presentación de la primera ministra, ¿no?, que va a ser el miércoles. ¿Cómo ves todos estos temas respecto a los lobbies, no? Bueno, es algo que ya respondí. Congresista. Señora Presidenta, muchos seguro saludarán la mano dura, entre comillas, que usted ha dicho que va a poner en el caso de este congresista fujimorista denunciado por vínculos con la explotación infantil. Tomando en cuenta el agravante que tiene la figura, pues la denuncia de este delito ya se ha reiterado en más de 5 oportunidades y público es en diferentes medios de comunicación. Sin embargo, queremos que nos diga, y muchos estarán esperando, ¿cuándo se va a poner a debate del Pleno del Congreso los informes del señor Alejandro Toledo y del señor Alexis Humala? Tomando en cuenta que como respuesta siempre hemos obtenido, se va a ver, se va a evaluar, más adelante nosotros les diremos, porque posponer estos temas no ayudan en nada a mejorar la imagen del legislativo. Y tomando en cuenta que bancadas como el PPC, Solidaridad, el mismo Fuerza Popular y otras han expresado su voluntad a debatir este tema, usted como titular del Parlamento y titular también de la prerrogativa de poner estos temas en el debate plenario, ¿nos podría decir si existe fecha? Bueno, cuando yo estuve en la etapa electoral antes de asumir la presidencia del Congreso, se hizo una serie de propuestas. Y lo importante de tener el respeto de todos los congresistas y de ganar ese respeto y la imagen del Congreso es cumplir la palabra. Cuando yo referí que se va a poner al debate todo, es que se va a poner al debate todo. Y si se va a poner el caso del cual usted consulta, que es el caso de Coteva, es más, he escuchado incluso a 2 parlamentarios de la bancada de Perú Posible, que ellos en sus declaraciones no tendrían ningún inconveniente y que les parecería bien que se ponga de una vez el caso. Entonces, yo doy cuenta desde el momento que asumo. Y antes de asumir, yo presenté un plan de trabajo y fue ese el compromiso, y se va a cumplir. Presidenta, una consulta más respecto a la reunión que tuvieron con el presidente del jurado esta mañana. El señor Tábara explicó que van a excluir el propio jurado del concurso de las elecciones a los candidatos con sentencias vigentes. Son 345, pero luego también dejó en los partidos políticos excluir de las elecciones, de la competencia, a los que estuviesen cumpliendo, a los que ya han cumplido sus condenas, sobre todo en el caso de delitos dolosos. Usted que estuvo en la reunión con los voceros de los grupos que a su vez
y muchos son altos dirigentes, ¿hubo algún compromiso de parte de alguno de ellos en concreto para decir, nosotros vamos a revisar nuestras listas y vamos a sacar, porque la ley al jurado no le permite, pero ellos si pudieran hacerlo, sí, está en sus manos? ¿Hubo algún compromiso concreto? Y gracias a tu pregunta, que es un tema que me olvidé comentarles. En la reunión que se tuvo con los diferentes portavoces, con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, hubieron varias participaciones de los congresistas representantes de la bancada de Fuerza Popular, el cual han enviado al Jurado Nacional de Elecciones sacar de la lista a 14 candidatos. Pero ahí hay un detalle. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones les dice, está bien, me han enviado a mí como presidente del Jurado Nacional, pero también tienen que hacer lo mismo con los presidentes de jurados especiales, porque la norma no solamente le daría facultad con un solo oficio de decir, señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, yo retiro a tales candidatos, porque puedes también vulnerar el propio derecho de los candidatos, y digo un momentito, y el jurado especial también tiene que pronunciarse. Entonces, la invocación, y me parece lógica, que ha hecho el doctor Tábara, es decirles al grupo de Fuerza Popular, al momento de su intervención, está bien, yo recibo el oficio, pero comuniquen también ustedes al jurado electoral especial, ¿no? Para no vulnerar la norma. Solo fue Fuerza Popular. Bueno, y el resto de parlamentarios manifestar su preocupación. Hay varias iniciativas. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones también ha hecho público con los portavoces algunos vacíos de la norma. O sea, hay también tarea para varios congresistas de presentar esas iniciativas que el día de hoy se ha recibido. Y compartir con ustedes que ojalá que les repartan de una vez para que tengan ustedes como material los proyectos de ley referentes a reforma electoral y a hoja de vida de candidatos, que son importantes normas que vamos a tocarlas nosotros en un pleno pues específico, un pleno temático. Sí. Congresista Solórzano, y quiero insistir en lo que dijo el colega sobre el tema del caso de Coteva y también sobre los 8 informes restantes de la megacomisión. Ambos temas, usted ha señalado claramente que se van a ver, pero usted no ha señalado fecha. ¿Podría señalar, por favor, fechas? ¿Va a ser en septiembre? ¿Va a ser cuándo? Va a ser muy pronto. Vamos a tener, como yo misma también lo dije, la agenda parlamentaria se va a realizar aquí, en el Congreso. No lo que diga la presidenta del Congreso, sino con los portavoces. Y ahí no solamente hay ese tema pendiente, hay el tema de la megacomisión, hay el tema de Coteva. Tenemos incluso un informe de registros públicos de la SUNAT que lo hizo la Comisión de Fiscalización en su momento, que tiene 2 años sin llevarse al Pleno. Entonces yo he conversado con el congresista Vicente Ceballos hace días atrás y me ha manifestado todos estos temas que están ya tomando mucho tiempo. El de la SUNAR, por ejemplo, el informe de SUNAR tiene 2 años y no se lleva al Pleno. Entonces vamos a hacer la agenda con los congresistas. Presidente de la Comisión de Fiscalización, alcánceme usted qué informes que ya están en el Pleno deban de verse, y vamos a hacer la agenda justo con el presidente de la megacomisión. También ha alcanzado su preocupación para que los temas de la megacomisión con el congresista Tejada se vean, y así con otros presidentes de comisiones que trasladen la importancia y la prioridad pues de los proyectos. Y una de ellas ha sido la reunión de hoy día, por ejemplo, ¿no?, con el Jurado Nacional de Elecciones ante las denuncias de personas que realmente la población debe conocer sus antecedentes y procesos pendientes que ellos tienen. Presidenta Solórzano, buenas tardes. Jorge Saldaña, El Comercio. En el tema de los plenos temáticos, podemos decir de que a partir de septiembre el Pleno del Congreso va a sesionar miércoles y jueves a efecto de agotar esta agenda embalsada que usted acaba de referirnos, y 2, se incluirá también en septiembre la elección del defensor del pueblo en vista de que hay una voluntad, digamos, de elegir al candidato. Y otro asunto, si me permite, presidente, es el tema Falconi. O sea, claro, la Constitución es muy clara, ¿no? El mandato es irrenunciable, el mandato parlamentario es irrenunciable, por tanto, no sé hasta qué punto, digamos, qué otra respuesta puede dar el Congreso salvo esa, y por qué, digamos, no es tan pronta, digamos, el pronunciamiento del Congreso ante el jurado a efecto de resolver ese tema, porque los días pasan y el tema sigue dando vueltas, ¿no? Gracias. Bueno, como entenderán, por mí, tener plenos todos los días y debatir y trabajar todo un año, porque hay muchos proyectos, es más, en el Consejo Directivo, por ejemplo, si ustedes puedan ver, se acuerda
llevar más proyectos al Pleno. Y a las finales tienes una agenda del Pleno de 300, 400 proyectos de ley. Y a las finales en un jueves, ¿cuántos proyectos de ley discutes? 5, 6, máximo 10. Entonces, lo que yo estoy proponiendo a los portavoces y a los 130 congresistas, tengan también la posibilidad de dar quórum a esos plenos temáticos. Yo los puedo plantear, puedo tener toda la buena voluntad de tenerlos, espero que sea así y les pido a los congresistas su apoyo para el quórum correspondiente. Entonces podemos trabajar plenos temáticos los miércoles y los jueves pues tener una agenda variada, ¿no? Eso es lo que les estoy proponiendo, varios me han manifestado la voluntad de que así sea. Como les digo, hay más de 400 proyectos que están para el Pleno. Varios piden la prioridad de los mismos, pero tenemos nosotros que atender a lo que hace mucho tiempo no se está viendo. Por eso que digo que la agenda parlamentaria va a ser con los presidentes de la comisión. Y espero tener el quórum y la anuencia correspondiente y la colaboración de todos para estos plenos y trabajar miércoles y jueves. Es un año, una coyuntura bastante difícil, con muchas necesidades. La población pide que se debata y que el Congreso ponga a debate varios temas importantes que necesitan. Y vamos a tratar nosotros de cumplir con todas esas solicitudes y equiparar y hacer un equilibrio para que de esta manera el Congreso cumpla con esas prioridades que la población, que los medios de comunicación y que diferentes sectores pues solicitan, ¿no? Presidenta, buenas tardes. Yo quería saber cómo quedaba la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que estaba en manos del señor Falconi y que tiene pendiente ver el caso de Alan García. La presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ¿cuándo se iba a ver? Porque estaba en manos del señor Falconi, que ha pedido su... Ya, a ver, en estos momentos no existe presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, porque ya terminó la legislatura. Estamos convocando nosotros para el día jueves, a mediodía, para la instalación de la comisión permanente. Recordemos que la Subcomisión de Acusaciones deriva de la comisión permanente. Entonces, primero tenemos que instalar la comisión permanente y posteriormente ver el tema de la subcomisión. Pero actualmente, teniendo ya una nueva legislatura, ya no existe presidente de la subcomisión de acusaciones. Respecto a tu pregunta, congresista Falconi. Y también informarles que tengo este documento que me acaba de alcanzar nuestro asesor a la 1:30, recibido el 18 de agosto a la 1:30, por el congresista Marco Falconi. Se dirige a través de este documento a Javier Ángeles Silman, al oficial mayor, a informarle el abono en exceso por concepto de remuneraciones del mes de julio y por concepto de gastos operativos o de función congresal de julio y agosto que han sido devueltos, y también acompaña el depósito de la cuenta corriente con el monto depositado. Justamente tenía una pregunta sobre el tema Falconi, pero que usted no vio la respuesta. Era si la Constitución muy clara, es decir, que el mandato parlamentario es irrenunciable. Por lo tanto, el procedimiento del Congreso ante el jurado, ¿no?, que está en apelación, el caso Falconi, debe ser, digamos, esa, ¿no? O sea, ¿por qué, digamos, no hay una respuesta pronta? A eso me refiero. Así es, justamente esa respuesta el Consejo Directivo facultó y decidió el Consejo Directivo de la anterior gestión enviarlo a la Comisión de Constitución. Entonces, es una tarea del nuevo presidente de la Comisión de Constitución. Mal haría yo en opinar a favor o en contra, porque tengo que respetar justamente ese debate de los parlamentarios que integran. Son parlamentarios de diferentes fuerzas, es una comisión multipartidaria, al igual que todas las comisiones ordinarias. Entonces, esperemos que la propia Constitución, Comisión de Constitución, con ese encargo que se le ha dado, se pronuncie. Presidenta, una consulta. Aquí. Buenas tardes. Sí, quería saber, hoy se ha revelado un medio local que la asesora del Congreso, María Augusta Roncaya, vinculada a la red Orellana, habría cobrado una CTS de 1 millón de soles, ¿no? Sí, 800.000 de estos millón de soles solo correspondiente al año 2005. No es su periodo, obviamente, pero quería saber qué medidas, qué compete a usted como su presidencia, teniendo en cuenta también que la Comisión Orellana ya le envió a usted un pedido, ¿no?, para que se le haga un proceso sumario. Quería saber exactamente eso, qué medidas se van a adoptar en ese caso. Las medidas por parte de la presidencia ya se tomaron. Efectivamente, ha habido un pedido del congresista Víctor Andrés García. Adicionalmente, los medios de comunicación
denotaban y nos daban a conocer esta denuncia muy grave, sobre todo de una funcionaria que es de planta, es una funcionaria de planta, y es lo primero que nosotros consultamos si es una funcionaria de planta o de confianza. Es una funcionaria de planta que también hay que respetar el debido proceso, pero tampoco podemos quedarnos nosotros de brazos cruzados ante una denuncia pública, periodística, y más aún con un oficio de un parlamentario que lo viene reiterando. Inmediatamente se ha tomado las acciones del caso, el procurador ya ha hecho lo correspondiente, y será en el transcurso del trámite finalmente que nos devele la irregularidad o no respecto a esta trabajadora del Congreso. Está en el Ministerio Público y tendrá que verse en ese fuero la responsabilidad penal o no. Y en el tema del monto cobrado, acabamos también hace pocos minutos de consultar al área administrativa, y no es 1 millón como se ha manifestado, sino es 1/4 de millón, 252.000, algo así, no tengo el monto exacto, pero ese es el monto que ha cobrado por CTS, ¿no? Eso sería todo. Presidenta, disculpe, Jesús Molina de la revista Vela Verde. Efectivamente, en la denuncia penal que ha interpuesto el Procurador del Congreso ante el Ministerio Público, efectivamente, es 256.000 soles lo que ha cobrado la señora, y ahí están los cargos de entrega. Sin embargo, este retiro se produjo desde el 2006 para adelante, como consta en la propia denuncia del Procurador. Sin embargo, lo que no se pone es que en el 2005 habría recibido los 800.000. En esa denuncia no figura ese documento. El documento donde se indica que los 800.000 soles es un documento que el propio Congreso se lo ha dado al congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Entonces, es un documento oficial del propio legislativo. No es lo que ha dicho un congresista o no es lo que ha dicho un tercero. Es un documento oficial. Entonces, en la denuncia penal interpuesta por el procurador, aparece desde el 2005, desde 2006 para adelante, y curiosamente, lo que despertó la curiosidad es que no hay del 2005. Cuando yo me encontré a la señora, me dijo, cobrar CTS no es delito. Sí, pues, pero le dije, acá hay un pequeño problema, que sumando la CTS es casi 1 millón, y la señora partió la carrera. Fue lo que más ha aumentado la suspicacia sobre este tema. Bueno, tengan la seguridad de que toda documentación, toda información se va a manejar de manera transparente, toda la que requiera el Ministerio Público. Si el Procurador tendrá que informar, hará 2, 3, 4 informes en aras a llegar a la verdad, pero la Presidencia ha ordenado eso, la transparencia y toda la información que necesite el Ministerio Público para una mejor investigación la tendrá de este Parlamento, todo lo que necesite. Tengan ustedes sin cuidado. Ya, muchas gracias.